damos pie a la última oradora de la tarde, que es Sofía. Sofía, te pido si quieres ir compartiendo tu pantalla. Ah, perdón, no, Sofía no tiene presentación, ella nos va a dar una charla hablada. Te presento. Bueno, Sofía Escaserra, ella es economista, candidata doctoral en epistemología, es directora del Observatorio de Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial de la Universidad 3 de Febrero, es asesora en la Fundación Foro del Sur y es especialista en comercio de datos, cadenas globales de valor e inteligencia artificial. Bienvenida, Sofía, te escuchamos. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. La verdad es que no, para mí es un orgullo y un honor estar acá porque no vengo del palo de la salud, no me dedico a temas de salud específicamente, soy economista, no soy ni médica, ni programadora, ni ingeniera. Así que realmente muy contenta de poder abrir nuevos espacios y dialogar con otros sectores y con otras ramas profesionales, ¿no? Eh, a ver, empecemos. Yo un poco acá escuché un montón de presentaciones súper interesantes, un poco de cierre, sobre cuáles son los potenciales de la inteligencia artificial, del manejo de datos en temas médicos y un montón de cosas. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de volar un poco y ver cuál es la potencialidad a futuro en cuanto al desarrollo de tecnologías nuevas y de sistemas de comunicaciones nuevos en el mundo, ¿no? Entonces se escucha mucho hablar del 5G, de esta nueva red de conexión y de cómo va a funcionar. La realidad es que el 5G mucha gente piensa que es como un 4G mejorado, una banda ancha más rápida. Hay muchas especulaciones en torno a esto y se sabe bien poco exactamente qué es el 5G o cómo va a funcionar. En algunas ciudades del mundo ya existe, ya está puesto en marcha. En América Latina se está haciendo esperar, pero la realidad es que en algunos años va a llegar a la región y cuando llegue ese momento está buenísimo que todos estos desarrollos estén preparados para dar un salto cualitativo. ¿Y por qué digo esto? Porque todas las redes de comunicaciones previas fueron pensadas para el usuario, ¿no? O sea, para mejorar la experiencia del usuario. El 5G no se trata del usuario, se trata de una lógica de negocios hacia negocios, lo que se dice en la jerga el B2B o business to business, ¿no? Es el negocio hacia el negocio. Entonces, es servicios que puedan ser o que puedan actuar con otros sistemas o con otras empresas para el mejoramiento de algunas cuestiones. Bien, entonces, ¿cómo es que lo vamos a entender o cómo sería esto? Bueno, básicamente lo que necesitamos es una red de fibra óptica muy desarrollada. Va a haber muchísimas más antenas de las que hay ahora, porque lo que trata de hacer el 5G es de conectar mayor cantidad de artefactos. Esto que pasa siempre, sobre todo en los simposios, ¿no? De que llegamos a un lugar y la red de Wi-Fi se satura. Bueno, eso no ocurriría nunca más con el 5G, porque permitiría conectar una multiplicidad de dispositivos a una misma red. Y después, la utilización de distintos tipos de espectro, que no me voy a meter ahora en ese tema, permitiría una mucha mayor latencia. Una menor latencia. ¿Qué significa esto? Mucha más precisión, digamos, movimientos en tiempo real. Ahora bien, ¿por qué Sofía está contándoles todo esto del 5G? Bueno, simplemente porque uno de los grandes sectores que se espera que tenga un impacto masivo es en el sector de medicina. ¿Y por qué en el sector de medicina? Bueno, porque en el sector de medicina puede, primeramente, la posibilidad de conectar muchísimos más dispositivos a una misma red nos va a permitir utilizar un montón más de sensores y de dispositivos para poder acompañar en la internación a un paciente o para poder hacer internación domiciliaria de manera remota, ¿no? Entonces, estos servicios de telemedicina podrían ir a otra dimensión o a otra esfera, donde ya no es solamente una consulta médica a través de una plataforma web, como bien tiene aceitado el Hospital Italiano y otras instituciones de salud, sino también permitiría ya una internación remota, ¿no? O sea, sobre todo cuando no son casos de riesgo, porque yo podría tener dispositivos conectados en la casa del paciente que me estén brindando información en tiempo real de cómo está ese paciente y en qué situación, digamos, se encuentra. Esto obviamente también trae beneficios desde el desarrollo de inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, porque a mayor cantidad de sensores hay mayor cantidad de datos. Y cuantos más datos tenemos sobre el estado de un paciente, como bien dijeron los expositores que me precedieron,
Cuanta más cantidad de datos hay, obviamente, mejor es el desarrollo de inteligencia artificial en el sector. Con lo cual, todo esto, si lo empezamos a pensar, si lo empezamos a imaginar, si empezamos a articular bien cuál va a ser el desarrollo a futuro, evidentemente tiene un potencial impresionante. Bien, ahora bien, todos estos datos que se van a empezar a juntar a partir de la tecnología 5G, porque va a haber un montón de sensores y va a haber un montón de dispositivos nuevos que se van a poder conectar y va a haber una menor latencia, con lo cual va a haber mucha más precisión en la información para recibirla realmente en tiempo real, empieza a plantear algunos problemas y algunas cuestiones en torno a la privacidad, porque los datos bien sabemos que es complicado el tema del manejo, porque por más que los datos se anonimicen, en muchos casos el cruzar 2 o 3 bases de datos me permite identificar a la persona de nuevo, y esto implica también riesgos desde un punto de vista del manejo institucional de los datos. Y también, y sobre todo, porque desde que el Estado empieza a desarrollar historias clínicas digitales, empieza a ver como yo veo como una dicotomía entre datos públicos y datos privados, ¿no? Donde hay empresas o instituciones de salud que empiezan a desarrollar datos de manera privada o empiezan a adquirir bases de datos desde el exterior, pero también con el desarrollo de historias clínicas digitales a nivel nacional va a empezar a haber un montón de bases de datos que van a poder ser accesibles desde un punto de vista público y que va a poder empezar a haber desarrollos estatales de inteligencia artificial a través de las bases de datos que proporcionen las historias clínicas digitales, que esto es algo que ya se está desarrollando en muchos países del mundo, en Argentina todavía no existe, pero ya existen proyectos para empezar a encauzarlo desde el Estado argentino. Con lo cual, se nos empiezan a plantear desafíos sobre cómo vamos a manejar esos datos. La realidad es que trabajar con datos de una población local para el desarrollo de inteligencia artificial es mucho más positivo para la salud de nuestro país. ¿Por qué? Porque ahí tenemos en cuenta cuestiones alimentarias, cuestiones culturales, cuestiones demográficas, cuestiones raciales, que pueden tener que ver con la salud específica de los argentinos, con lo cual desarrollar inteligencia artificial con datos y con imágenes y con datos médicos de la población argentina es mucho mejor y va a ser mucho más precisa la herramienta que se desarrolle si yo logro hacerlo con datos de acá y no con datos de otro país, ¿no? Porque acá tenemos características culturales, demográficas, de alimentación, de sedentarismo y demás, particulares que otro país puede no tener. Con lo cual empieza a haber todo un planteo sobre cómo vamos a hacer para manejar esos datos. Entonces, yo un poco lo que planteo cuando trato de hablar es no hacer una dicotomía entre datos públicos, datos privados, de quiénes son esos datos, de quién los maneja, quién tiene el monopolio de esos datos, sino empezar a pensar los datos como bienes comunes, donde el gran beneficiario tiene que ser el pueblo argentino, tiene que ser la nación argentina, ¿no? Que se beneficia a través de mejores sistemas de salud más desarrollados, protegiendo la privacidad de las personas, con lo cual me parece que estaría bueno empezar a pensar acuerdos de privacidad para que se pueda compartir datos desde la esfera pública hacia la esfera privada y desde la esfera privada hacia la esfera pública, para poder desarrollar inteligencias artificiales que sean más precisas y de mayor escala, porque obviamente, como bien decían, mayor cantidad de datos, mayor escala de datos, implica un mejor desarrollo de inteligencia artificial. Ahora bien, en estos desarrollos, habíamos dicho, hablamos de sensores, hablamos de internación domiciliaria, hablamos de un montón de cuestiones, pero a mí me gustaría mencionar 2 impactos más que podemos llegar a imaginar y que no son descabellados empezar a pensarlos cuando empecemos a pensar la medicina del futuro o qué queremos ser como sector médico en el futuro. La realidad es que también se plantea a través del 5G, de la red 5G, poder realizar cirugías de manera remota, ¿no? Donde puede haber un cirujano que mueva un robot, un artefacto, y que la otra persona esté en un lugar alejado y nosotros pudiendo realizar cirugías de baja o de alta complejidad desde otra localidad del país. Esto habla de federalismo, habla de la capacidad de poder hacer cirugías mucho más complejas en el interior del país, sin necesidad de producir grandes desplazamientos de la población. Pero también todos estos nuevos servicios a través de sensores, a través de manejo de inteligencia artificial, a través de detección de enfermedades, a través de sistemas algorítmicos,
también nos puede empezar a llevar a pensar en exportar servicios de salud. Y esto es un tema que no es un tema menor. Argentina, bueno, se habla mucho del turismo médico, ¿no? De personas que vienen a la República Argentina para atenderse por los buenos servicios de salud que tenemos a nivel nacional. Por ahí también estaría bueno empezar a pensar estrategias de exportación de servicios médicos a través de las herramientas que nos brindan las telecomunicaciones, como una red de 5G o una red de fibra óptica bien aceitada, pero también a través de estos sistemas de sensores, porque si yo puedo hacer una cirugía remota, si yo puedo hacer una internación domiciliaria, si yo puedo hacer una consulta médica de manera remota, también puedo trascender las fronteras y puedo empezar a exportar servicios médicos. Yo escuchaba, por ejemplo, la presentación de Karina, o la presentación de, no me acuerdo el nombre ahora de la compañera, creo que era Adriana, del Hospital Británico, pero ellas decían, bueno, tuvimos un algoritmo que procesaba un montón de radiografías o de imágenes médicas, y nos ayudaba a detectar el COVID, lo cual me parece maravilloso, abre una ventana de oportunidades impresionantes. Yo digo, ¿qué pasaría si el Hospital Británico hubiera dado ese mismo servicio también para hospitales en otros países del mundo o en otras regiones donde le envían las imágenes, las procesan a través del algoritmo y las devuelven? Es un potencial realmente muy grande, donde podemos empezar a pensar en trascender las fronteras y ser realmente artífices de un nuevo sector exportable, que es el sector médico. Y el 5G puede permitir eso, es una herramienta que la puede permitir, si solo si nos preparamos para ese momento, cuando podamos dar el gran salto, cuando llegue el sistema de 5G a la República Argentina, que en algún momento llegará. Ya con fibra óptica mucho de esto se puede hacer, pero con 5G, evidentemente a través de la mayor cantidad de datos y a través de la menor latencia, va a poder tener un salto cualitativo muy grande, sobre todo en un sector donde la precisión es fundamental para poder salvar vidas y para poder cambiar la realidad de muchas personas, con lo cual la precisión no es un tema menor en un sistema de inteligencia artificial o en un sistema de atención remota, sobre todo en el sector médico. Esto también obviamente puede traer un impacto súper positivo para las mujeres, ¿no? Dándole una mirada de género a todas estas cuestiones, puede traer un impacto muy positivo a las mujeres. ¿Por qué? Porque el sector médico es un sector que tiene mucha cantidad de incidencia las mujeres que trabajan. De hecho, hemos tenido grandes expositoras en este panel, con lo cual vemos que hay muchas mujeres que trabajan en el sector, y a nivel económico sabemos que aquellos sectores que se transforman en exportables se vuelven mucho más productivos, con salarios mucho más elevados y mucho más dinámicos. Esto está estudiado a nivel global, esto es así, con lo cual, si yo empiezo a pensar en un sector médico que empieza a crecer y que empieza a tener capacidad exportadora, y que muchas mujeres participan en ese sector, evidentemente esto también puede contribuir hacia lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas número 5, de igualdad de género, y poder contribuir a tener más mujeres en sectores más productivos, más dinámicos y con mejores salarios, lo cual no es un dato menor para países en vías de desarrollo como la República Argentina. Obviamente todo esto, como bien dijo Karina, y a mí me encantó esa frase que utilizaste, que fue que esto es una herramienta y que la herramienta no viene a reemplazar al profesional, sino que lo viene a acompañar un poco, ¿no? Y también esto lo decían otros colegas que pusieron antes, que decían, el médico no va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, sino que aquel médico que no se adapte y no sepa usar la herramienta de inteligencia artificial, muy probablemente sea reemplazado. Y entonces, en ese sentido, empezar a generar una sociedad médica, un sector médico con amplia utilización de inteligencia artificial en la República Argentina, donde se desarrollen sistemas, donde haya gran cantidad de datos a través de la participación público-privada, y donde puedan empezar a generarse a futuro ideas y programas para exportar mejores servicios médicos y empezar a trascender las fronteras, me parece que es un camino que Argentina podría llegar a andar. No es descabellado, no es loco pensarlo. Argentina tiene el potencial y lo puede hacer. Con lo cual, un poco acá lo que yo trataba de hacer como para cerrar es invitarlos a soñar un poco, invitarlos a pensar que todas estas maravillosas herramientas que ustedes están diseñando tienen un potencial gigantesco si podemos empezar a soñar en grande. Y Argentina tiene todo para soñar en grande. Entonces, con eso quería concluir, porque no me quiero extender, porque el track termina a las 15:30, así que cierro acá y quedan 5 minutitos para poder dialogar un poco más.
Impecable, Sofía, la verdad. Impecable, impecable el tiempo. Como, como anfitriona te lo agradezco un montón. Tenemos un comentario de Adriana García, que lo leo en voz alta. Sofía, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Estas tecnologías deben estar al servicio para todos y muy buena tu posición de recibir imágenes de lugares que no tienen la inteligencia artificial y De ofrecen este acuerdo. servicio. Sí, 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 ese era mi comentario. Totalmente de acuerdo con lo que dice Sofía. O sea, esta tiene que estar para que toda la Argentina pueda tener la misma calidad que se ofrece en Buenos Aires. Eso es. Y eso sería un desafío también a nivel de infraestructura, porque los centros que de otras partes del país por ahí no tienen la infraestructura necesaria aún para implementar este tipo de soluciones. Claro. Totalmente, es un desafío de infraestructura, pero es un desafío posible, porque muchos de estos son servicios, o sea, lo que hace Karina, lo que hace Adriana, son servicios, con lo cual el enviar las imágenes para que otro las procese y poder mandártelas de nuevo, eso es un servicio que se puede hacer en tiempo real si se hace un sistema aceitado, con lo cual hay que empezar a salir del cascarón, a romper el cascarón y empezar a soñar con una Argentina más federal, pero también con una Argentina que tenga la capacidad de exportar y que genere divisas a partir de eso. Y me parece que eso es algo que nos compromete a todos como sociedad, a los ingenieros, a los programadores, a los médicos y a los economistas, ¿no? De empezar a soñar que hay otros sectores que hasta el momento no eran exportables y que con una aceitada red de telecomunicaciones pueden serlo. Y entonces el desarrollo argentino con imágenes argentinas o con imágenes latinoamericanas regionales puede llegar a tener un potencial gigantesco para el país y para la región. Me parece que está bueno empezar a pensar en eso, ¿no? Soñar horizontes posibles que nos inviten a hacerlos realidad. Nunca podemos transformar en realidad aquello que no soñamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso en el hospital, desde el hospital italiano lo están empezando a plantear en un portal que se llama Hipócrates, que justamente exterioriza o brinda a terceros, digamos, servicios de medicina, y está también la pata de la teleradiología, que es como le decimos a este servicio particular de hacer la interpretación o el trabajo de un especialista de imágenes médicas a distancia o brindándolo como un servicio, ¿no? Así que súper, súper apropiado todo lo que decís. Creo que uno de los temas más críticos, que un poco lo tocaste, es el tema de la privacidad de los datos o quién es el dueño de los datos, porque hasta ahora en nuestro país el dueño de los datos es el paciente, eh, pero en estos esquemas o estos modelos donde los datos deben compartirse entre el universo privado y el universo público, se pierde un poco esa gobernanza del paciente sobre sus datos, digamos. Yo he escuchado cosas incluso relacionadas con empresas muy grandes como Google o Facebook, que tienen datos de toda la población mundial, digamos, más allá del, no estoy hablando del dato individual de me van a venir a robar la cuenta de banco, no, pero de que tienen tanto poder por tener los datos de toda la población mundial, como que se habla de poner impuesto a los datos, por ejemplo, impuesto a los teras que tiene una organización o una empresa. ¿Cómo desde el lado de la economía, por ahí es una pavada lo que estoy preguntando, pero cómo ves eso a futuro en la Argentina, si va a haber que regularlo de alguna manera desde lo tributario, o si se está hablando de algún tema así, cómo se plantea? Mirá, yo como especialista en datos, sinceramente, que me considero desde un punto de vista de ver a los datos como una materia prima, no como otra cosa, porque soy economista, creo que hay que salir de la dicotomía datos privados, datos públicos. Hay que salir de esa dicotomía. El dato es un bien común, como el agua, como el aire, como la educación. El dato, nunca tuvimos una materia prima en la historia de la humanidad tan abundante y que genera tantos beneficios para la población. El problema es que así como genera beneficios, yo siempre digo, medio en clave de chiste, ¿no? Como el Señor de los Anillos. El anillo era tan poderoso que podía ser usado para el bien o para el mal, y es un arma sumamente de doble filo, ¿no? O sea, cuando vos tenés mucho poder, también tenés mucha responsabilidad. Y los datos implican mucha responsabilidad. Pueden generar muchísimo daño, como pueden generar muchísimos beneficios sociales. Entonces, empezar a pensar los datos como bienes comunes, donde me parece que cobrar impuestos puede ser, pero para empresas de tecnología que provienen de afuera, pero para las empresas locales hay que empezar a implementar sistemas donde haya acuerdos de privacidad hechos con el sector. Si estamos hablando de datos médicos, evidentemente vamos a tener que meter
a asociaciones que representen a los pacientes, a sectores que representen los médicos, a sectores que representen, digamos, todos los sectores involucrados, y que se arme un acuerdo de privacidad, y que ese acuerdo de privacidad se haga ley y se respete, digamos. Entonces, de esta manera va a haber un poco más de tranquilidad respecto del uso y del manejo que se van a hacer de esos datos, que la gente pueda elegir, pueda decir, sí, yo acepto que mis datos sean utilizados para el desarrollo de inteligencia artificial, porque la voluntad es parte fundamental, no podemos obligar a una persona a que ceda sus datos de una manera tan abrupta, pero sí, si empezamos a tener una política seria respecto del manejo de los datos, y empezar a encauzarlos como un sistema participativo, donde todos nos beneficiamos de esos datos, me parece que es la forma correcta. Yo la escuchaba a Karina y digo, las maravillas que podría hacer Karina y su equipo, o Adriana y su equipo, si tuvieran, por ejemplo, una historia clínica nacional, pública, de todos los hospitales del país, de todos los centros médicos, con todas las radiografías, con todas las tomografías, con todos los análisis de sangre, con todo lo que hay, donde todos puedan tener acceso a todo. Las maravillas que podrían hacer, o sea, realmente podrían hacer cosas maravillosas para este país y para otros países de la región, que no tienen servicios médicos de la calidad que tiene la República Argentina, como por ejemplo Paraguay o Bolivia, digamos, ¿no? Entonces podríamos realmente tener un potencial muy grande si empezamos a pensar en esa dirección, y dejar de decir, no, estos datos son míos, estos datos son tuyos, estos datos son de estos datos. Eso lo único que nos lleva, o sea, el dato funciona cuando lo agregamos. Los datos, si hay algo que... Mi dato no vale nada, mi dato aislado, solito, no vale nada. El dato vale solamente si lo juntamos con un montón de datos, donde yo los puedo comparar y donde puedo empezar a sacar patrones. Con lo cual necesito la agregación, y Argentina somos 44 millones de personas, con lo cual no somos tantos, o sea, no hay tanta cantidad de datos, no, somos muy poquitos. Con lo cual, si encima de esos 44 millones empezamos a pensar de manera mezquina respecto a estos datos, bueno, evidentemente vamos a tener un problema muy grande, que es que nunca vamos a conseguir la escala que necesitamos para desarrollar lo que necesitamos desarrollar. Entonces, me parece que empezar a salir de esa lógica es la manera correcta de irlo pensando, para poder tener un servicio médico de calidad que llegue a todas las provincias, pero que también pueda salir de las fronteras. Perfecto. Buenísimo, Sofía. Realmente muchas gracias por tus palabras y por tu charla. Si en el público queda alguna pregunta más para el debate, creo que es una forma excelente de cerrar el track, estas consideraciones. Bueno, entonces vamos a dar cierre a este track con las palabras de Sofía, que me parecen ideales para haberlo cerrado. Muchísimas gracias a todos los oradores que participaron con nosotros y a todo el público que nos escuchó. Esperemos que todos se lleven algo de esta tarde que compartimos y de este encuentro, y más que nada mucha motivación en seguir trabajando en esta disciplina, que es implementar inteligencia artificial en salud, que sin duda todavía está emergente y requiere mucho esfuerzo porque es innovación pura, pero que vale la pena y que, como hemos visto en toda esta serie de presentaciones, realmente da frutos, así que mucha confianza en eso.